La única reflexión que yo haría es que si yo recurro a recoger casos preparados por otros, tendría un grave problema como profesor. Porque esos casos preparados por otros, como lo veo en todos los libros de administración, o en muchos otros libros, son casos estereotipados, bajo un enfoque ideológico que de repente no es compatible con mi punto de vista, o con los intereses del país, o con los intereses de los alumnos. El maestro Esbozón dijo, sería mejor que los profesores hicieran sus propios casos. Porque si yo los hago, estoy convencido de la orientación que le doy al caso. Y defino con claridad cuáles son los objetivos y cuáles son las habilidades que yo quiero que el alumno desarrolle. Lo primerito, habilidades cognitivas. Aquí, analíticas y sintéticas. También habilidades de comprensión. Habilidades de juicio crítico. Si agarro la taxonomía, cualquiera que fuera, de Gagne o de Bloom, voy a encontrar que hay habilidades cognitivas que el cerebro desarrolla en la medida que se producen los estímulos con la información. El caso es la estrategia más completa, porque cuando se aplica, ahí se ponen en tensión todas las habilidades cognitivas. Se aprende de manera holística, de manera sistémica, integrada. Se aprende en contacto con la realidad, aunque el caso tenga parte de la realidad. No importa que no esté toda la realidad, pero tiene algo de la realidad y tiene la intencionalidad de quien lo construye. La otra idea, interesa que en el desarrollo formativo de las personas, poner énfasis en el desarrollo de habilidades sociales. Hay poco tiempo para compartir. El aula se convierte en un escenario para compartir. Si es que el docente pone en práctica algunas estrategias que faciliten ese compartir. Se va a desarrollar estas habilidades comunicativas, estas habilidades de respetar a los otros y no de imponer su criterio. La práctica de la otredad, ¿no? del respeto a la opinión del otro, la práctica de la interculturalidad en un país como este. Entonces, pensando que la habilidad comunicativa es tan importante, porque cuando conversamos entre nosotros mismos, a veces no nos queremos escuchar. Como decía el maestro, ¿no? Estoy iniciando mi opinión y ya me están cortando. Así no es, dice. Es una práctica muy común en un país donde la matriz es el autoritarismo y todo viene impuesto y no hay espacios de retruque más libres, salvo el espacio universitario. Creo que el caso serviría para ejercer prácticas democráticas en el aula, construcción de ciudadanía en el aula. En este país no todos somos ciudadanos reales. La tesis de Sinesio López cuando habla de ciudadanos reales e imaginarios en el Perú. La mayoría en el Perú es ciudadano de tercera categoría, porque no ejerce sus derechos ni los conoce. Grupo pequeño los conoce y los ejecuta tan bien o tan mal en favor de sí. Entonces, ejercer ciudadanía en el aula va más allá de aprender 4 cosas. Es de construir un modus vivendi para que más adelante la sociedad cambie. Finalmente, esta universidad o cualquiera no es una entidad reproductiva del sistema. Es un escenario de desarrollo del pensamiento. Por eso cuando decía y saludaba la oportunidad, cuando conversábamos con el maestro Bayo, Chávez me decía, el caso como actividad pedagógica. Yo decía, el caso como forma investigativa también. Porque si no, las dos misiones de la universidad, obviamente, ¿qué enseño?
enseño lo que viene de otros, de afuera, reproduzco lo que viene de afuera. Entonces, esto de la comunicación para mí también es muy importante, porque si no hay comunicación entre los sujetos que participan del mismo quehacer, en este caso formativo, realmente lo que se establece es un diálogo de sordos. Y no hay posibilidad de hacer llegar o de recibir. Y si vemos que hay habilidades cognitivas, habilidades interpersonales, habilidades comunicativas, actitudes frente a la vida, frente al estudio, frente a la opinión ajena o frente a mi propia opinión, ¿qué estoy haciendo? Estoy formando integralmente a la persona. De eso se trata. Quizás el currículum de hoy no sea el currículum de antes, que era más integral. Si revisan la propuesta de Walter Peñalosa, el currículum integral, donde la dimensión cultural tenía presencia el mismo peso que la dimensión de asignaturas. Dividí el currículum en 4 partes. La suma de 5 asignaturas equivalía a educación física, deporte, a teatro, a literatura, a música, proyección musical y cinematografía. Y comportamiento social. Bueno, obviamente se masificó la universidad, es una universidad de turnos, turno de mañana, turno tarde, turno de noche, no hay tiempo para hacer vida universitaria, uno viene al aula, ingresa al aula, acaba a las 10 y se va a su casa, de lunes a viernes, y el sábado es igualito. ¿En qué momento discutimos? ¿En qué momento pensamos? No hay tiempo para pensar. No hay un lugar donde nos podemos sentar a reflexionar. Entonces, convertir el aula en un escenario de discusión, aplicando esta metodología u otras que estimulen el proceso de construcción del alumno. Finalmente, en esta discusión pedagógica, hoy se ha llegado a discriminar con mucha claridad los siguientes. Hay métodos que sirven para enseñar. Auswell dice, la exposición bien hecha es un buen método. Lo peor es una exposición mal hecha. Pésima, no la hago. Métodos que sirven para enseñar. Eso lo aplica el profesor. Métodos que sirven para aprender. Eso lo desarrolla el alumno, con la orientación del profesor. Y métodos mixtos que sirven para enseñar y aprender, que lo desarrollamos ambos con la dirección del profesor. En ningún caso el profesor deja de ser el director de la orquesta. El otro extremo es que el profesor organice equipos de trabajo y los alumnos los suplanten. Eso no es el objetivo. El objetivo es tener la direccionalidad y utilizar propuestas como estas y otras. Y vamos a ir con la información que nos va a dar el doctor Chávez, las otras sesiones que están previstas para más adelante. Esa serie de reflexión, y compartiendo totalmente con lo que el profesor dijo, simplemente le pongo parte de mi cosecha. Muchas gracias.